Bienvenidos chicos y chicas de Bookfield Face. Bien, vamos a hablar, ya que muchos de los suscriptores me han preguntado, Bookfield Face, cómo yo inicio en lo que es la seguridad informática o el jack ético. Bien, recordando que este video, esta masterclass, que no va a ser muy larga por situación de espacio de memoria, que no está disponible, pero vamos a hacerlo lo más corto posible y que se entienda bien cuáles son las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para iniciar en el jack ético. Bien, recordando que este video es con fines educativos, sin perjudicar a nadie, recordando que las prácticas y los ejercicios que vosotros hagáis, hacedlo con fines de aprendizaje con vuestros sistemas operativos, sin afectar a nadie más. Así que, ¿cuál es el propósito de este video? Vamos a romper el tabú y la mala imaginación del jack ético. También vamos a crear conciencia y una cultura sobre la importancia de tener conocimiento bien sobre la seguridad informática, que no es solamente, o sea, que son temas inalcanzables, no, son temas que la metodología de trabajo, vamos a ver cuáles son las metodologías. Siempre es el uso de teoría, entender conceptos, entender de definiciones para tener una noción sobre lo que vamos a hacer. Después viene de lo teórico a la práctica, y de la práctica crear tu propio laboratorio informático donde tú vas a hacer lo que son auditorías en tus propios sistemas, ya sea en tus propios servidores, en tus propias máquinas virtuales que tú utilices en VirtualBox y así. Bien, vamos a ver los conceptos. ¿Qué es un jack? Bien, para yo pronunciarlo, ¿verdad? Por el algoritmo. Es un jack. Es el neologismo utilizado para referirse a un experto en varias o en alguna rama técnica. Muchos me han preguntado, ¿cómo yo inicio en la seguridad informática? ¿Qué necesita un jack para ser un jack? Bien, necesitas ser experto en varias áreas. Es importante. Bien, mientras más conocimiento y mientras más rama tú tengas de la informática en general, mucho mejor será efectuar auditorías. Entonces, en algunas ramas relacionadas con la informática, ya sea programación, que es muy importante, las redes de computadoras, ¿verdad? Las redes, la telecomunicación y todo eso, los sistemas operativos, el hardware de red, ¿verdad? También se puede llamar jack, y las propias obras de Wikipedia. Entonces, en la palabra inglesa quiere divertirse con el ingenio, usar inteligencia para algo difícil. Bien, entonces por eso es que los medios de comunicación han vendido eso como que son personas que hacen daño, ¿verdad? Son cibercriminales, y no es así. Bien, ya hay una profesión de eso que se hace para aumentar la seguridad. Bien. ¿Son buenos o malos los jacks? Bueno, es difícil de creer que los jacks no son malos cuando siempre nos han dado ese concepto. Entonces, un ejemplo. Capturan a un jack, son noticias. Capturan a un jack que pirateó redes sociales colombianas. Tras el arresto de un jack de Daniel Samper Ospina, también el ejército colombiano fue víctima de un ataque cibernético, y confirman el primer ataque de jack. Bien, y así sucesivamente. Pero ya esos son otra categoría, que son porque un jack ético es un profesional que hace auditoría para cuidar sistemas, proteger sistemas y hacerlo más seguro. Ya un cibercriminal ya utiliza esas técnicas para obtener beneficios, ya sea económicos o políticos. Entonces, un jack es muy diferente a un delincuente informático. Bien, los políticos, digamos, que son representantes del pueblo ante diferentes instancias de decisiones y poder, elegidos por voto popular y por decisión, que de acompañamiento, cuyo fin es velar el bienestar
Pero podemos decir que tenemos políticos malos, medios buenos y malos, y así. Vamos a ver las diferentes categorías de expertos en seguridad informática que hay en lo que es en ese ambiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, están los white hat, ¿verdad? O el sombrero blanco. Hace referencia a un jack de sombrero blanco, el cual se rige por su ética. Bien, él lo está diciendo, un profesional. Esta se centra en analizar, proteger y corregir vulnerabilidades en los sistemas informáticos y de comunicación. Y estos suelen trabajar en empresas de seguridad informática. Bien, esto es importante. Vean que trabajas en empresas de informática. Entonces los black hat o los sombreros negros, estos son los que se dedican a buscar los bugs. Bien, los blancos son los que protegen, los bugs son los que buscan en los sistemas de información o comunicación para explotarlos, alterarlos, sabotearlos y robar información que se le haga útil e importante. Desarrollan programas como virus, troyanos, malware y así. E incluso hacen negocios muy lucrativos con actos de informáticos. Entonces es muy importante entender esto, que los sombreros negros son los que hacen entonces el mal. Bien. Y están también los de sombrero gris o grey hat, que estos son los que están en el límite de lo que pueden considerar bueno o malo. Quiere decir que atacan, pero un ejemplo hacen un reporte. Un ejemplo aquí está, se infiltran, también pueden avisar a los administradores, ¿verdad? Que hayan encontrado un cero en un sistema y así sucesivamente. Vamos a ver. Un jack ético y un pentester son expertos y profesionales de seguridad informática que utilizan sus conocimientos para hacer test de penetración a sistemas, aplicaciones de software y así, ¿verdad? Se obtienen como resultado fallos de seguridad que tienen un sistema y que pueden ser usados por un atacante, los cuales deben de ser identificados, analizados y documentados, así proteger la integridad, la confidencialidad y disponibilidad de la información. De eso se trata. Bien. Bien, el área de la informática, la cual tiene como objetivo establecer, plantear e implementar reglas técnicas, metodologías y actividades con el fin de prevenir, proteger y resguardar la información de una persona o de una organización. Bien, velando por la información. Porque miren, lo más principal que tiene una empresa y lo que debe de cuidar más es la información. Las empresas, un ejemplo como Google, Facebook, todas las empresas que manejan información, lo más importante es la información. ¿Por qué? Porque, o sea, de la información pueden obtener las credenciales, pueden obtener el dinero, pueden, o sea, solamente por la información. Entonces, por eso es que las organizaciones siempre tienen información confidencial guardada, que solamente lo saben los autores de ¿verdad? Del sistema, ¿verdad? O de la organización. Entonces, los jack éticos, los profesionales en seguridad informática, hacen lo que son test de penetración, que dice aquí que son un conjunto de metodologías y técnicas para realizar y simular lo que es en un escenario controlado. Es lo que te digo. Un ejemplo, si yo tengo un sistema, vamos a suponer, aquí tengo mi computadora y tengo un ejemplo, otra computadora aquí que es mía también. Yo puedo hacer un test de penetración a la otra computadora, un ejemplo que tenga Windows, vamos a suponer Windows XP o Windows 7. Windows XP y Windows 7 ya Microsoft no le da soporte de actualizaciones. Entonces, yo lo que hago es que busco las vulnerabilidades del sistema implementado de ese Windows en específico. Y entonces busco unas vulnerabilidades y entro en ese sistema. Bien, pero es mío la computadora, no estoy afectando a nadie. Bien. Y así, eso es lo que es un pentester. Bien, entonces evalúa la seguridad de un sistema y de la red informática. Un ejemplo, es importante que tú hagas tú mismo tu auditoría en tu propia red. Que tú te desconectes y hagas pruebas a ver si tu internet está bueno. Si tú te conectas, es que tu internet no está seguro completamente. Entonces,
Así podemos encontrar puntos débiles y vulnerables en dichos sistemas o redes. Entonces yo siempre recalco eso. Bueno, pero yo aquí subo videos de lo que es cómo tú entrar en WhatsApp, cómo podemos hacer pruebas en Facebook, en Instagram. Pero tú debes hacerlo en tu cuenta, en tu propia cuenta. O creas otra cuenta y haces la prueba a ver en esa otra cuenta. Pero no lo hagas a un familiar, ni a un tercero, ni a un vecino, ni a nadie. Hazlo tú. Entonces por eso es que la plataforma a veces no se comporta bien, y doy esa explicación en el inicio, que lo hagan con fines educativos. Bien, entonces hacemos un análisis profundo y determinar las vulnerabilidades potentes, y así pueden configurarlo. Puede estar configurado incorrectamente, o puede haber un hardware o bug en el software. Bien, entonces dice aquí que para defender primero hay que aprender a atacar. Bien, eso es importante. Tú no puedes protegerte de algo que tú no sabes o que no conoces. Entonces, tú debes primero entender las técnicas. Yo no te puedo decir, debes cuidarte de el DDoS. O sea, ¿pero qué es el DDoS? ¿Cómo se efectúan? Entonces, todas esas cosas debes de analizarlas. Debes de comprender cómo se efectúan, ver las herramientas, y no solamente ver y probar las herramientas, sino conocer la herramienta y conocer a qué cosas ataca y cómo es la estructura de esas cosas que están atacando. Bien. Entonces, un ejemplo, hay varias pruebas en internet, muchas páginas. Creo que en un futuro voy a subir algunas páginas y eso, o ciertas páginas donde tú puedes hacer tus pruebas y tienes, ¿verdad?, cierto conocimiento, dependiendo de la cantidad de información que tenga el objetivo. Bien, así puedes actuar de las tres formas: with the hat, black hat o el sombrero gris. Entonces, vamos a ver las dos formas de nosotros hacer un pen testing o un test de penetración. Hay dos tipos, bien, para no mencionar otra palabra. Están el pasivo y el activo. Vamos a iniciar con el pasivo. El pasivo son ataques pasivos, ataques suaves, ¿verdad?, que no alteran ni modifican al sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que tú todavía no estás ingresando al sistema. Y solo se obtiene y compromete la confidencialidad de la información. Por ejemplo, un sniffer de red. Un sniffer es un hombre en el medio que captura los datos, pero que todo, o sea, en sí no estás consiguiendo una información completa, sino que estás obteniendo que es información general la que te va a guiar a hacer un pentesting de manera compleja y profunda. Bien, entonces un sniffer, vamos a suponer, se utiliza lo que es un man in the middle, que es un hombre en medio, donde aquí está el router y aquí estás tú y aquí está el hombre en medio. Entonces cuando tú envías, por ejemplo, las credenciales que tú entras con Google o la cuenta de Facebook, pues en vez de ir directamente al router, lo que va a hacer es que lo va a recibir el atacante. Entonces eso es un sniffer. Entonces los pasivos es la parte donde tenemos información. Un ejemplo, ya yo tengo un curso que es de OSINT y de DOSI, bien, que ahí puedes ver conocimientos también. Tengo el curso de que voy ahora esperando a que Udemy me lo publique, que es de Google Hack, donde ahí vamos a aprender bien, y espero que lo compren, que la verdad está muy interesante. Le dediqué bastante tiempo al explicar y todo eso. Un curso muy interesante, uno de los mejores de los cursos subidos en Udemy. Y ahí entonces lo que hacemos es tener información es lo más importante. Entonces vamos ahora al activo. Ya son ataques más sofisticados, donde alteran y comprometen la disponibilidad y la integridad de la información. Por ejemplo, está el SQL injection. Es un error, ¿verdad?, de base de datos que tiene las páginas web. Por ejemplo, en el login, por ejemplo, hay varias técnicas. Por ejemplo, el OR, comillas, 1 igual a 1,
igual a 0. Eso es un ejemplo. Si te parece error de SQL, pues entonces es fácil o sea, si te muestra ese error, es que puede ser víctima de un SQL injection. Y entonces podríamos utilizar varias herramientas como Havik, SQL Map y muchísimas herramientas. También está la alteración de las aplicaciones web, ¿verdad? Y el robo de información, que son entonces ya obtener credenciales directamente de la persona. Y un ejemplo está el phishing. El phishing es la ingeniería social, es un ataque que se efectúa, ¿verdad?, engañando a la persona. Un ejemplo, la ingeniería social no es tan simple. O sea, tú debes primero de analizar a la persona primeramente, cuáles son sus gustos, cuáles son sus mayores temores, qué le apasiona, su medio ambiente, conocer a esa persona. Un ejemplo, si a esta persona le gusta ir al gimnasio, tú dices, mira este link donde te voy a enseñar a cómo obtener en 27 días un gran cuerpo fitness. Entonces va a ingresar y tú le vas a decir, mira, entonces este servicio te va a solicitar que te ingreses tu login de Facebook. Va a ingresar. Entonces dependiendo de qué le vas a mostrar y cómo se lo vas a mostrar, qué forma. Bien, entonces vamos a ver la modalidad, que es el ataque interno. Dice que es realizado desde el interior del perímetro del objetivo. Por lo general suelen ser perpetrados por personal propio de la empresa, empleados inconformes. Eso se ha ocurrido muchas veces, donde empleados, ¿verdad?, salen de la empresa porque están disgustados con su trabajo, y entonces como tienen esos privilegios de obtener esas informaciones confidenciales, lo que hacen es que lo publican. Van, un ejemplo, como ha ocurrido con New York Times, un ejemplo con Edward Snowden, que habló con varias corporaciones, ¿verdad?, de publicaciones de medios como el New York Times y otros más. Publicó en estas redes lo que fueron los datos, ¿verdad? Y ahí fue donde el mundo conoció que los Estados Unidos espía a sus ciudadanos por los dispositivos, bien, electrónicos. Entonces también son clientes que tienen acceso, bien, y colaboran para hacer malas configuraciones del sistema. Un ejemplo está el ataque a un wifi, ¿verdad?, a una red. También está la instalación maliciosa, ¿verdad? Un ejemplo, que haya una computadora y lo que hacen es conectan una USB. Un ejemplo en el de pentesting, en mi curso de pentesting de webcam y USB, ahí explico cómo tú puedes crear una USB que con el simple hecho de tú conectarlas ya estás obteniendo datos, y la almacena en una carpeta que tú haces invisible, y ahí lo guardas sin que la víctima se dé cuenta. Entonces tú con simplemente conectarla a una computadora obtienes datos automáticamente. Entonces está el ataque exterior ya, que viene siendo realizada desde fuera. Bien, un ejemplo está el ataque DOS y mucho más. Un ejemplo, ¿cuáles técnicas hace un pentester? ¿Cuáles técnicas? Un ejemplo está la denegación de servicio. La denegación de servicio ataca lo que son los protocolos de red. ¿Cuál es el protocolo de red? Por ejemplo está el UDP, el SMTP y otro más. Son protocolos y servicios que permiten la conexión, ¿verdad?, de tu búsqueda, ¿verdad?, para una página web. Entonces lo que hace es que manda muchísimos paquetes de UDP y SMTP. Y lo que pasa es que sobrecarga los servidores, y entonces no permite que las víctimas o los usuarios no se conecten a esa determinada página web. Entonces, por ejemplo, eso ocurrió con Anonymous, que utilizaron una herramienta que todavía es útil, pero así se hacen en grandes cantidades de personas. Para eso se usan los botnets.
Entonces es muy importante eso, bien. También está el crack de contraseñas por fuerza bruta. Ya hay muchas herramientas en GitHub y así que se pueden, ¿verdad?, con Kali Linux clonar. También está la explotación de vulnerabilidades, que un ejemplo hay muchas, como el SQL Map. También está hay muchas herramientas, la verdad, hay muchísimas herramientas. Lo que pasa es que los nombres ahora, porque tengo un tiempecito que no las utilizo bien en mis pruebas. También está el scam y la ingeniería social, que se utilizan. Es muy fácil hacer una página web falsa para que la persona ingrese sus datos. También está el secuestro de secciones de Wi-Fi, bien, donde tú creas un MAC, o sea, una dirección MAC, le quitas el internet al objetivo para que el objetivo entonces ingrese la contraseña y entonces ahí tú lo tienes, bien. También está lo que es el hack o el secuestro de dominios, secciones y IPs. También está el spoofing, que es la suplantación de IP, DNS y más, la ingeniería social y muchísimas otras son creadas e innovadas cada día. Hay que cada día estar actualizado sobre las nuevas técnicas que salen en internet. Así que estas son las principales pruebas que pueden ocurrirte. Y no más. No es como te lo venden. No es que no, que la seguridad informática o el jack ético es algo inalcanzable. Eso es mentira. Eso es mentira. Es fácil. Lo que hay que estudiar. Hay que leer. Hay que coger cursos. ¿Sí? Bien, esto es muy importante. ¿Qué habilidades debo tener, Buffyface, para ser un experto en seguridad informática? Número 1, tener conocimientos no avanzados, pero por lo menos básicos de programación. Puede ser PHP, Python, Ruby, CS++, Java, etc. Ahora, ¿cuál es el lenguaje principal que tú debes de aprender? No te aprendas ninguno de esos, pero hay uno ahí que es principal y es uno de los cuales yo tengo un curso y creamos herramientas de seguridad informática, que es Python. Python es el lenguaje que tú debes de aprender si tú eres un experto en seguridad informática principal. Y tú quieres crear, vamos a poner software malicioso, más fuertes, entonces ya tienes que usar C++, donde vas a crear software grandemente ofuscado. Entonces, es importante que tú tengas, por lo menos, tener claro conceptos sobre qué es un algoritmo, estructura de datos, base de datos, y entender eso bien, qué son las variables, qué es el if, qué es el for, para que cuando tú tengas una herramienta que tú vayas a hacer un pentester, tú sepas cómo funciona. Porque si no sabes cómo funciona, entonces ya ahí pasas de ser un hacker profesional a un script kiddie. Yo no quiero que tú seas un script kiddie. Yo quiero que seas un profesional de seguridad informática. Entonces también tener conocimiento profundo de diversas plataformas como Linux y Windows. Es importante. Más importante Linux. Pero si quieres aprender Windows, debes aprender la terminal de CMD y PowerShell, donde ahí se pueden ejecutar programas, puedes instalar programas, clonar programas también, igual que Linux, que tú también debes aprender los comandos, debes aprender cómo se clona, cómo se accede a un directorio o una carpeta, cómo tú sabes en qué directorio estás y todo eso, cómo eliminar solamente con el CMD, con la terminal de Linux, perdón. Entonces también tener conocimiento de redes y protocolos, en saber cuáles son los servicios, bien, entender cuáles son la estructura de la red, es muy importante. Bien, conocer sobre los puertos y todo esto. Entonces también tener conocimiento sobre hardware, sobre los diferentes componentes de los sistemas, saber qué es una Robert Docky, saber qué es una memoria RAM, todas son cosas básicas ya. También tener conocimiento sobre técnicas y metodologías y herramientas de jack.
Bien, ya que tú tienes esas nociones de programación, de Jack, ¿verdad? Entonces ahí tú puedes utilizar las herramientas y ver cómo funcionan y así entonces ejecutarlas. Ahora, no te recomiendo que tú mismo creas tus propias herramientas si ya están hechas. Un ejemplo, si yo voy a hacer una ingeniería social, ¿para qué voy a crear mi herramienta si ya no tengo otras? Ahora, si yo quiero utilizarla con otro servicio que no sea ngrok, pues ahí sí tú puedes crear tus propias herramientas y así entonces hacerla adaptable a tus preferencias. Bien, y tener una capacidad de análisis e investigación. ¿Cuáles podemos utilizar? Bien, hay varias, pero la principal es Kali Linux, que es la más famosa, pero hay muchas. Backtrack, que es la más antigua. Kali Linux fue de Backtrack. Esta es Samurai Test, Ubuntu, OWA, ASICS y así. Entonces, ¿cuál es la anatomía? Entonces, un ejemplo, el floor eating, que es obtener información, por ejemplo, con el Google Hack y así. El scanning es escanear lo que son los puertos abiertos, los servicios abiertos, todo eso, porque pueden ser una puerta de entrada para un cibercriminal. Es importante, un ejemplo está como Nmap, que te permite analizar cuáles puertos están abiertos. También está la enumeración, que es ver cuántos, por ejemplo, si voy a analizar lo que es una empresa, voy a ver cuántos dispositivos hay en esa empresa, cuántos impresoras hay, cuántos dispositivos tienen Windows XP, cuántos son administradores, cuáles son las computadoras de los empleados, cuáles son los tipos de red y así sucesivamente. También entonces está el ganar acceso, ya cuando tú tienes conocimiento sobre cuántos dispositivos, entonces ya ahí tú buscas lo que es el más vulnerable y entonces atacas y ganas acceso. Después va a escalar privilegios. Cuando tú tengas ya tu dispositivo, entonces ya tú puedes acceder, ya que tú tengas acceso a la computadora de la víctima, puedes subir a hacer un root. También está salir y cubrir las huellas, bien, y también si tú como extra puedes dejar un backdoor, bien, y hacer también una denegación de servicio. Bien, y estas son las cosas que debes de entender